Karina, ¿sabe qué? Los quiero llevar a un enigma policial porque se cumplen 3 años ya, ahora este fin de semana, de que encontraron el cuerpo de Viviana Heger. Sí. Lo encontraron en la guardilla o en el entretecho, como usted lo quiera llamar, de su casa en Puerto Varas. Ahora, ¿qué le pasó realmente a Vivian Heger? ¿Se suicidó? ¿Fue un asesinato? ¿Qué le pasó a ella? Este informe desde el sur con La Mañana de Chilevisión. Todavía no me acostumbro a que no está. A veces digo, la voy a llamar por teléfono. Pobrecita mi Vivianita, no me lo dije yo. No existe el crimen perfecto, sí existen las investigaciones mal llevadas, mal desarrolladas y mal aplicadas. No hubo suicidio, por lo tanto estamos ya, hablando derechamente de un homicidio. El próximo 10 de agosto se cumplen 3 años desde que fue encontrado el cuerpo sin vida de la contadora de Puerto Varas, Viviana Heger Mace, uno de los casos policiales más misteriosos del último tiempo. Hasta hoy no existen culpables o una causa de muerte clara. Es por eso que tanto la familia como la policía manejan distintas hipótesis. En instantes conoceremos detalles exclusivos de esta investigación. Pienso que en Chile tenemos muchos casos sin resolver. No existe el crimen perfecto, sí existen las investigaciones mal llevadas, mal desarrolladas y mal aplicadas. Eso sí, y esto se podría llegar a convertir en algo similar. O sea, piensa que hasta el momento todavía está en la especulación. ¿Es homicidio o no es homicidio? Se le imputa a una persona, pero no se ha demostrado que sea partícipe del mismo. ¿Secuestro, suicidio o derechamente un casi perfecto asesinato? Son las interrogantes que investigadores, policías y la propia familia de la mujer quieren despejar pronto para dar solución al intrincado enigma policial. En la tesis se hablaba de que habría sido un suicidio, se habla también de que es un homicidio, hay una supuesta llamada telefónica. Desde el punto de vista del proceso investigativo, del proceso probatorio mismo, hasta el momento no hay nada que pueda demostrar ni calificar como que es un homicidio. Entonces tendríamos que quedarnos con esa incógnita. ¿Es homicidio o es un suicidio? Nada siguió la lógica de la rutina ese 29 de junio. Temprano, el esposo de la contadora, Jaime Anguita, lleva en su vehículo a sus 2 hijas al colegio alemán de Puerto Varas. Viviana Heger queda sola en la casa. Luego, Anguita llama por teléfono a su mujer en una comunicación que dura cerca de 1 minuto. Nunca se comunicaba con ella a esa hora. El análisis del tráfico de llamados del celular de la mujer indica que se contactó con una empresa para agendar ese mismo día la limpieza de las chimeneas. Además, intenta hablar con 2 amigas. Una de ellas le contesta el teléfono, la otra no. Esta última nunca más sabría de Viviana. Dejé pasar la llamada pensando en que después le devolvía el llamado. La verdad es que después devolví el llamado como 11:15 y ya el teléfono no marcaba, no tenía mensajes, digamos. La cadena de extraños sucesos de ese 29 de junio prosigue en Puerto Montt. Jaime Anguita, esposo de Viviana Heger, mientras realizaba un trámite bancario, recibe una extraña llamada telefónica en la que un misterioso hombre le informaba que su mujer podría estar en peligro. Me dice una persona, si quieres volver a ver con vida a tu mujer, en el momento que yo interrumpí la comunicación la corté. Y le comenté a la ejecutiva bancaria una de estas típicas amenazas o estafa de teléfono. Anguita decide no dar importancia al extraño llamado telefónico que recibe mientras está con su ejecutiva bancaria, la que ratifica en tribunales que la preocupante comunicación existió. El ingeniero no llama a su esposa para saber si se encontraba bien. Yo recibo un llamado y considero que ese llamado es un intento de estafa. No lo asocio a nada más. ¿Qué sentido tiene en ese momento llamar a mi esposa? O sea, estoy pensando que en el fondo algo tenía que ver mi esposa. No, es netamente considero que es un intento de estafa y no hay más. Eso es todo. Ya es pasado el mediodía de ese 29 de junio del 2010. Es la hora en que las hijas del matrimonio Anguita Heger terminan su jornada escolar en el colegio alemán de Puerto Varas. Vivian, la hija mayor, llama a su madre porque no la ve afuera del establecimiento educacional. Ese día no la fue a buscar. Espero un rato, la llamo, después la vuelvo a llamar
y cuando me contestaba yo me vine caminando. La hija de Viviana Heger y de Jaime Anguita, al no ver a su madre, decide llamar al ingeniero. Le indica que su progenitora esa tarde no la fue a buscar al colegio y que seguiría sola a la casa en el Parque Stoker. Otra vez, Anguita no llama a su mujer para saber si se encuentra bien. Porque de 10 personas, yo creo que 9 correríamos o llamaríamos a nuestros esposos o esposas respectivamente para saber si esa persona, nuestra esposa o nuestro esposo está bien, si se encuentra bien. La verdad, cuando yo le pregunté a Jaime que por qué él no la llamó, él me dijo, ¿y tú por qué no la llamaste en la mañana? Esa fue la respuesta que me dio a mí. Entonces yo no sé por qué, bueno, él dice que es su lógica de pensar, de funcionar, él es así. Si quieren un juzgamiento a lo mejor de la conducta de mi representado, porque es distinto al resto, porque aparece muy plano en sus reacciones, hay que buscarle en otra materia. La hija de Viviana Heger caminando llega hasta la casa del Parque Stoker. Encuentra una puerta abierta, algo que tampoco era común en la vida de esta familia. Cuando sube al dormitorio de su madre, llama de inmediato a Jaime Anguita para describirle lo que encuentra. Y estaba la cama ahí súper corrida, y está la caja fuerte de mi mamá, que la guardaba siempre bajo su cama, y arriba de la cama estaba tirada su cartera, da vuelta con su carnet y su documento tirado. Ese 29 de junio del 2010, a kilómetros del Parque Stoker, en la ciudad de Ancud, una de las hermanas de Viviana Heger recibe vía telefónica la noticia de la desaparición de la contadora. Bueno, a mí me avisaron que si es que ella me había llamado, si me había comunicado con ella, porque como hablábamos mucho por teléfono, estábamos siempre en contacto. Entonces, uno lo primero que piensa, salió, se olvidó de llevar el celular, salió, por eso no contesta. Pero con la Vivi era como distinto, porque ella, el celular era como parte de ella, siempre contestaba y estaba ahí. A esas alturas, para el 29 de junio, la tesis de una presunta desgracia comienza a mutar debido al hallazgo de la cartera de la contadora que estaba dada vuelta sobre la cama y al extravío de algunas de las pertenencias de la mujer, entre ellas una cámara de video, una caja donde guardaba dinero y su teléfono celular, el que hasta el día de hoy no aparece. Estamos trabajando en base a una orden de investigar que comienza con una presunta desgracia y posteriormente se le cambia la figura legal a secuestro. Y en base a esa orden de investigar, hemos dispuesto un equipo multidisciplinario. Un error de los investigadores, un mal proceder en el protocolo del sitio del suceso, solo hace que el caso de la desaparición de Heger se vuelva más misterioso. Los policías se asoman a una buhardilla de la casa que no figuraba en los planos. Sin embargo, no buscaron con acuciosidad porque no tenían a mano una linterna. Un funcionario designó que viera la buhardilla y se asoma nada más y después dice que no entró porque no tenía una linterna. Y habían 15 funcionarios ahí en ese momento de la PDI y bueno, de los 15 cómo no iban a tener uno. Por lo demás, si no tenía ninguno esa linterna como para haberse introducido, bueno, podrían haber ido o mandar a buscar una porque resulta que el cuartel de investigaciones queda a 1 kilómetro del lugar donde vivía doña Viviana. Especialistas de la policía en negociación viajan a Puerto Varas frente al posible secuestro de la mujer. Los detectives permanecen durante 15 días, las 24 horas, en la casa donde se le pierde el rastro a Viviana Heger. Pero nunca fue pedido un rescate. Se pensaba de un secuestro. Esperamos nosotros y la policía esperó muchos días una llamada pidiendo rescate. Llamada que nunca llegó. Llamada que nunca llegó. Comienza una desesperada búsqueda por diversos lugares de la zona y pronto se extiende a todo el país. Jaime Anguita ofrece públicamente 5 millones de pesos para quien entregue información del paradero de su mujer. El ingeniero, según versiones de la familia de Viviana Heger, no participa en los innumerables rastreos. Nosotros lo que estamos haciendo es investigando, lo que vemos que Jaime no lo hace, entonces tenemos que hacerlo, nosotros somos las hermanas y no podemos quedarnos así, entonces tenemos que saber de qué murió la Viviana. En el día número 42 de la desaparición, 2 carabineros con perros busca cadáveres le informan al ingeniero que al día siguiente irían a rastrear la construcción con los canes.
Incluso lo hacen participar de una demostración de la eficacia de los sabuesos. Horas más tarde, Jaime Anguita llama a la policía informando que encontró el cuerpo sin vida de Viviana en la buhardilla, ubicada al costado de su dormitorio. Comunican de que al día siguiente van a asistir con los perros a la casa. Y esa misma tarde, porque como alrededor de las 7 de la tarde, Anguita siente también ese olor penetrante, se introduce en la buhardilla, encuentra a su señora y comunica de inmediato a la investigación. No deja de ser también algo demasiado coincidente. Al verla en ese momento, pobrecita mi Vivianita, no me dijo. Las curiosas reacciones de Jaime Anguita provocan molestia en la familia de la contadora. No entienden su actuar frente a la desaparición y hallazgo del cuerpo de Viviana Heger. Para ellos es sospechoso de saber algo más. Todo lo que se ha tratado de apuntarme, de acusarme, ha sido solamente en base a conjeturas o suposiciones, hechos tergiversados, digamos, malintencionados. Los mismos detectives que no revisaron la buhardilla el primer día de la desaparición elaboran un informe en el que se asegura que lo más probable es que la contadora se haya suicidado. Agregan que habría sido con un herbicida encontrado en una bodega separada de la casa del Parque Stoker. El abogado del ingeniero abraza esta teoría. Aquí no hay ninguna polémica, no, Jaime Anguita no es objeto de ningún cuestionamiento jurídico en este rato, máximo de cuando la causa de la muerte hasta ahora vendría siendo una cosa atribuible a la propia víctima. Pero análisis posteriores solicitados por la familia de la contadora arrojan un antecedente sorprendente. Al herbicida de marca Bound Up, que supuestamente era con el que se quitó la vida a Viviana Heger, no le faltaba contenido. Tenía el litro exacto que venía de fábrica. Este frasco con herbicida contenía 1000 ml, o sea, 1 litro. Y esa es la capacidad total que contiene este frasco de Bound Up. Por lo tanto, si no faltaba nada, ¿con qué se habría intoxicado, envenenado doña Viviana? La familia de Viviana Heger evita que el caso sea cerrado como suicidio. Solicitan la exhumación del cuerpo de la contadora, diligencia que es aceptada y realizada por la justicia. A este peritaje no asiste Jaime Anguita. Porque comprenderás que esta es una muestra de dolor. No es un cuy el que se desenterró, es una persona. Es el compañero de 17 años de Jaime Anguita, es la mamá de las 2 hijas de Jaime Anguita, y para ellos esto causa muchísimo dolor. El tanatólogo Luis Rabanal participa de un análisis solicitado en forma particular por la familia de Viviana Heger. Descarta de plano que la mujer haya ingerido el herbicida, ya que el principio químico activo que tenía el cuerpo de la contadora también pudo ser originado por la propia putrefacción del cadáver. Se ha encontrado una sustancia indirectamente que es un componente de distintos elementos que están presentes tanto desde el punto de vista en lo que se refiere a compuestos herbicidas, como también que está presente y surge en los casos de putrefacción, de descomposición, como ha sido el caso. El hallazgo del cadáver en la misma casa donde desapareció, al día número 42 de que se perdiera su rastro, también llama la atención del tanatólogo Rabanal, como asimismo de la familia de la contadora. ¿Cómo nadie sintió olor a putrefacción si la teoría del suicidio decía que siempre había permanecido en la buhardilla, ubicada al costado del dormitorio matrimonial? ¿No les parece a usted un poco extraño? O sea, de todas maneras que aparezca ahí. Nosotros íbamos a la casa, incluso yo el día 38 estuve en el dormitorio, supuestamente al lado donde ella estaba. ¿Y no sentías ningún olor? No. Yo estuve ahí con Susan y no. Yo no te puedo decir, sentí olor, sentí algo raro, no. Otros antecedentes llaman profundamente la atención del abogado de la familia de Viviana Heger. El último informe del Servicio Médico Legal entrega luces de un homicidio. Lo último que ya se determinó
por el último informe que hizo el Servicio Médico Legal de Santiago, es de que se presume con bastante fuerza de que hubo intervención de terceras personas, dado que estas marcas que se encontraron en las muñecas, que se pensaba que habían sido producidas por una polera que era demasiado ajustado en los puños, había producido eso, pero se determinó que no era así, sino que había estado amarrada. Y el informe del Servicio Médico Legal, según este abogado, arroja más antecedentes clarificadores del caso. Porque ella estuvo amarrada. Además, como le decía antes, hay una señal de un pinchazo de inyección. También hematoma en los brazos, como que estuvo, cuando se toma a una persona con fuerza, ¿no es cierto?, se producen esas hematomas. Y porque también aparece un golpe en el cráneo. La última diligencia solicitada por el abogado de la familia de la contadora es incluir un peritaje entomológico para analizar las larvas del sitio del suceso y del cadáver, y así poder determinar si siempre estuvo en la buhardilla o fue llevada ahí días después de la desaparición. ¿Podría existir en este caso la contratación de un sicario? Perfectamente. Perfectamente. Y a eso apunta la intervención de terceras personas, y a eso apunta cuando yo le decía que hay un autor intelectual y autores materiales. Los autores materiales podrían ser los sicarios de los que usted habla. Para el perito criminalista Rodolfo Sáez, la investigación tuvo errores desde el comienzo, negligencias que llevaron a que hoy, 3 años después de ocurrido el hecho, aún la causa de muerte de Viviana no esté aclarada. Tenemos que se parte un proceso investigativo mal aplicado. Hay que considerar que se hace un proceso de búsqueda dentro del domicilio, en el hogar de ella, y posteriormente, los días después, aparece la persona como víctima dentro del mismo domicilio. O sea, es algo incomprensible. Tú no puedes estar haciendo un proceso de búsqueda y dejar a un lugar porque no tienes una linterna, aparentemente, que es una de las tesis que se barajó, que no tenían una linterna para poder investigar en la buhardilla. O sea, no sé, pues tenemos que tener una linterna y si no, por último, la conseguimos. ¿Te fijas? Entonces hay un proceso que se desarrolla desde su inicio muy mal llevado. Un caso extraño que aún no tiene una conclusión definitiva y se ha vuelto todo un misterio. 42 días de búsqueda que acabaron el 10 de agosto del 2010. El próximo sábado se conmemoran los 3 años desde que el cuerpo de Viviana fue encontrado en su propia casa, sin vida y sin culpable, hasta la fecha. Hace falta la vivir en la familia, cuando nos juntamos está su espacio, está la que está todo el rato, no sé, preocupada de todo el mundo y siempre feliz, risueña. Hace mucha falta. Un posible crimen perfecto que podría quedar al descubierto próximamente. La desaparición de la contadora de Puerto Varas, que nunca será olvidada por sus familiares, que lo que desean es pronto encontrar la verdad para cerrar el ciclo de un, hasta ahora, eterno duelo. Bueno, a mí me avisaron que si es que ella me había llamado, si me había comunicado con ella, porque como hablábamos mucho por teléfono, estábamos siempre en contacto. Entonces, uno lo primero que piensa, se olvidó de llevar el celular, salió, por eso no contesta. Pero con la Vivi era como distinto, porque ella, el celular era como parte de ella, siempre contestaba y estaba ahí. Y me fui, estaba en mi trabajo, me fui a mi casa y ahí rápidamente a Puerto Varas, porque ya cuando pasó media hora y no se sabía de ella, nos juntamos como familia allá. Y empezó la búsqueda, las ideas, las conjeturas. Siempre pensamos que le había pasado algo porque ella irse de su casa voluntariamente no lo iba a hacer, como es ella, como era. Todavía no me acostumbro a que no está. A veces digo la voy a llamar por teléfono y me ha pasado varias veces. Entonces empezó una búsqueda de día, de noche. Nos tocó invierno, estaba muy helado, lluvia, escarcha.
Y la empezamos a buscar y cada día se hacía más difícil. Pero nunca, hasta el último momento, en forma personal, y yo creo que toda mi familia, pensamos encontrarla muerta, y menos donde estaba, porque nosotros nos reuníamos al frente, en casa de mi hermana. Entonces, que te digan está ahí y está muerta, es como fuerte, difícil de entender y de aceptar, y de la manera que estaba. Entonces, fueron 42 días largos, y llegar a eso, o sea, decirte la Vivi está ahí, donde estuvimos siempre al lado de ella, como familia, fue muy fuerte. Entonces, y ahí estamos todavía en un duelo que no se puede vivir en paz, porque no tenemos la Vivi, pero tampoco tenemos una causa de muerte, tenemos una fecha determinada de muerte. Entonces es algo diario que tú, a lo mejor la pena, el dolor puede irse curando un poco, pero la ausencia de ella no se nota y se nota mucho. Primero se habló, ¿cierto?, de un secuestro, porque Sí. alguien recibe, ¿cierto?, un llamado telefónico Sí, y todo se pensaba que no se pensaba de un secuestro. Esperamos nosotros, y la policía esperó muchos días, una llamada pidiendo rescate. llamada que nunca llegó. Llamada que nunca llegó. ¿No les parece a usted un poco extraño? O sea, de todas maneras que aparezca ahí. Nosotros íbamos a la casa, incluso yo el día 38 estuve en el dormitorio, supuestamente al lado donde ella estaba. ¿Y no sentías ningún olor? No. Yo estuve ahí con Susan y no. Yo no te puedo decir, sentí olor, sentí algo raro, no. Entonces es muy extraño. Uno no sabe, uno no es forense, uno no sabe cómo son estas cosas. Uno es familiar. Uno lleva el dolor de otra manera. Entonces le pueden decir, depende del clima, depende del organismo, depende de muchos factores, de la aislación, de tantos factores depende la descomposición de un cuerpo. Pero son 42 días. Hace falta la vivir la familia, cuando nos juntamos está su espacio, está la que está todo el rato, no sé, preocupada de todo el mundo y siempre feliz, risueña. Pero hace falta esa llamada en la mañana, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los chicos? Hace mucha falta. Han existido 3 investigaciones y ninguna de ellas ha podido dilucidar si es asesinato, si es suicidio. Cristian Acuña con los últimos antecedentes. Cristian, ¿cómo estás? Hola Ignacio, muy bien, gracias. Antecedentes que han ocurrido en las últimas semanas, como el cambio de abogado de la familia. Como lo veíamos en el reportaje, Humberto Neumann era el abogado de la familia de Viviana Heger. No obstante, en las últimas semanas asumió el ex fiscal de Puerto Montt, Sergio Coronado. Esto según lo que manifestó Humberto Neumann, por diferencias en la familia y por no ponerse de acuerdo. El nuevo abogado de la familia ha solicitado 30 diligencias a la Fiscalía para que sean realizadas dentro de los próximos meses. No se ha puesto un plazo para estas diligencias, entre ellas análisis orgánicos de restos encontrados, donde fue hallado el cuerpo de la contadora Viviana Heger Masse. Esas son algunas de las novedades. Otras, por ejemplo, te cuento que aún los informes del Servicio Médico Legal dicen que la causa de muerte de Viviana Heger es indeterminada, lo que agrega misterio a este caso. Recordemos un poco lo que decía en el reportaje, era que Viviana Heger en un comienzo, ¿cierto?, desaparece, se piensa en un secuestro, pero años más tarde algunos indicios de que fue asfixiada. También se hablaba de algún tipo de inyección que habría recibido
Viviana Heger antes de morir, desaparecer y aparecer 42 días después en el mismo lugar donde las policías realizaron diversas diligencias. A eso apunta también las críticas de algunos expertos, algunos peritos, críticas que dicen relación con la investigación, con los errores de la investigación. El no contar con una linterna, por ejemplo, de los efectivos de la Policía de Investigaciones para revisar la buhardilla de la casa que compartía Viviana Heger, ¿cierto?, con su familia en el Parque Stoker. Esas son algunas de los errores y que posteriormente fueron investigados también por la Policía de Investigaciones en su departamento de control. Sí, escucha. Una de las últimas diligencias que había pedido el abogado Neumann, el abogado anterior de la familia, era que se estableciera la posición de la muerte, el rigor mortis, que era que había sido que iba a permitir determinar si había sido trasladada o no del lugar. Ese examen al final no se realizó. Según lo que indicaba el abogado Humberto Neumann, había indicios de que Viviana Heger se encontraba en esta posición, es decir, habría estado con sus muñecas amarradas, por lo que suponían que no habría estado los 42 días que estuvo desaparecida en el mismo lugar donde fue hallada por su esposo Jaime Anguita, cuando los efectivos de Carabineros le anuncian que van a acudir a este domicilio con los perros busca cadáveres. Es por eso también que fue solicitada esa diligencia. Otra de las que solicitó, que fue rechazada por la Fiscalía, fue la intervención de un perito de Carabineros que trabaja con insectos, con larvas, para determinar también científicamente qué es lo que habría ocurrido. Nachita, vamos a seguir revisando porque este caso, el asesinato de Viviana Heger, es un caso que a pesar de haber pasado 3 años está lleno de enigmas, de cosas que aún no se han resuelto o que están poco claras. Por eso que vamos a seguir revisando la historia de Viviana Heger. El hallazgo del cadáver en la misma casa donde desapareció, al día número 42 de que se perdiera su rastro, también llama la atención del tanatólogo Rabanal, como asimismo de la familia de la contadora. ¿Cómo nadie sintió olor a putrefacción si la teoría del suicidio decía que siempre había permanecido en la buhardilla, ubicada al costado del dormitorio matrimonial? ¿No les parece a usted un poco extraño? O sea, de todas maneras que aparezca ahí. Nosotros íbamos a la casa, incluso yo el día 38 estuve en el dormitorio, supuestamente al lado donde ella estaba. ¿Y no sentías ningún olor? No. Yo estuve ahí con Susan y no. Yo no te puedo decir, sentí olor, sentí algo raro, no. Otros antecedentes llaman profundamente la atención del abogado de la familia de Viviana Heger. El último informe del Servicio Médico Legal entrega luces de un homicidio. Lo último, que ya se determinó por el último informe que hizo el Servicio Médico Legal de Santiago, es de que se resume con bastante fuerza de que hubo intervención de terceras personas. Dado que estas marcas que se encontraron en las muñecas, que se pensaba que habían sido producidas por una polera que era demasiado ajustado en los puños, había producido eso, pero se determinó que no era así, sino que había estado amarrada. Y el informe del Servicio Médico Legal, según este abogado, arroja más antecedentes clarificadores del caso. Porque ella estuvo amarrada. Además, como le decía antes, hay una señal de un pinchazo de inyección. También hematomas en los brazos, como que estuvo, cuando se toma a una persona con fuerza, ¿no es cierto?, se producen esas hematomas. Y porque también aparece un golpe en el cráneo. La última diligencia solicitada por el abogado de la familia de la contadora es incluir un peritaje entomológico para analizar las larvas del sitio del suceso y del cadáver, y así poder determinar si siempre estuvo en la buhardilla o fue llevada ahí días después de la desaparición. ¿Podría existir en este caso la contratación de un sicario? Perfectamente. Perfectamente. Y a eso apunta la intervención de terceras personas, y a eso apunta cuando yo le decía que hay un autor intelectual y autores materiales.
Los autores materiales podrían ser los sicarios de que usted habla. Para el perito criminalista Rodolfo Sáez, la investigación tuvo errores desde el comienzo, negligencias que llevaron a que hoy, 3 años después de ocurrido el hecho, aún la causa de muerte de Viviana no esté aclarada. Tenemos que se parte un proceso investigativo mal aplicado. Hay que considerar que se hace un proceso de búsqueda dentro del domicilio, en el hogar de ella, y posteriormente, los días después, aparece la persona como víctima dentro del mismo domicilio. O sea, es algo incomprensible. Tú no puedes estar haciendo un proceso de búsqueda y dejar a un lugar porque no tienes una linterna, aparentemente, que es una de las tesis que se barajó, que no tenían una linterna para poder investigar en la buhardilla. O sea, no sé, pues teníamos que tener una linterna y si no, por último, la conseguimos. ¿Te fijas? Entonces hay un proceso que se desarrolla desde su inicio muy mal llevado. Un caso extraño que aún no tiene una conclusión definitiva y se ha vuelto todo un misterio. 42 días de búsqueda que acabaron el 10 de agosto del 2010. El próximo sábado se conmemoran los 3 años desde que el cuerpo de Viviana fue encontrado en su propia casa, sin vida y sin culpable, hasta la fecha. Hace falta la Vivi en la familia, cuando nos juntamos está su espacio, está la que está todo el rato, no sé, preocupada de todo el mundo y siempre feliz, risueña. Hace mucha falta. Un posible crimen perfecto que podría quedar al descubierto próximamente. La desaparición de la contadora de Puerto Varas, que nunca será olvidada por sus familiares, que lo que desean es pronto encontrar la verdad para cerrar el ciclo de un, hasta ahora, eterno duelo. ¿Y qué le pasó a Viviana? Tenemos al teléfono al nuevo abogado de la familia Heger, que es don Sergio Coronado, exfiscal de Puerto Montt. Don Sergio, tanta investigación y hasta el minuto no se sabe qué le pasó a Viviana. Buenos días. Muy buenos días. Don Sergio, sí, no se sabe hasta este minuto qué le pasó a Viviana. Tanta investigación para quedar en nada, para quedar a 3 años de haber encontrado el cuerpo, que aún no se sepa algún antecedente nuevo. Yo creo que en esta investigación estamos en una etapa importante. Por favor. Hay informes periciales que han sido recepcionados en la carpeta de investigación que son relevantes desde el punto de vista de ir descartando hipótesis de muerte que habían sido planteadas originalmente por la Policía de Investigaciones, que apuntan y sugieren de manera bastante categórica la intervención de terceras personas en la muerte de doña Viviana. Sergio, así lo hacía saber el abogado anterior, Neumann, hablas con Carmen Gloria Arroyo, respecto a algunas evidencias bien claras. Él habla de marcas en las muñecas, de un pinchazo, de un golpe en el cráneo. ¿Esto tú lo compartes? ¿Tú revisaste y compartes esta opinión de él? Yo he tenido la oportunidad de revisar de manera detallada la carpeta de investigación. La parte de esta investigación estamos en una etapa en que hay que conectarla. Hay no solamente prueba pericial que apunta en ese sentido, tal como lo indica usted, sino que también hay declaraciones de testigos que no han sido debidamente conectadas. La etapa que viene ahora es de alguna manera, armar este rompecabezas, darle una explicación coherente a muchas cosas que en su momento no fueron explicadas. Sergio, lo que tú estás diciendo me parece de suma relevancia, o sea, que no solamente estarían estos antecedentes que se derivan de la pericia, sino que además estas pericias podrían estar conectadas con algunas declaraciones de testigos. El gran problema de esta investigación es que en un primer momento se trabajó por el equipo investigativo de la Policía de Investigaciones como un suicidio o eventualmente un secuestro. Nunca se trabajó como un homicidio, que es la forma adecuada de trabajar una muerte sospechosa o una desaparición sospechosa. Eso significó que mucha evidencia relevante no fue levantada ni analizada de la manera adecuada por la Policía de Investigaciones. Sergio. Sí, cuando en un minuto se hablaba de suicidio y se hablaba de un veneno. Cuando se determina que ese veneno estaba en litro completo, ¿por qué de inmediato no empezar a pensar en un homicidio? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, es una pregunta que el equipo investigativo, que actualmente ya no trabaja en ese caso, no ha respondido. Efectivamente, una de las cosas que le llama la atención al equipo que se constituyó por el Servicio Médico Legal, esta situación muy extraña de que se levanta un frasco que contenía herbicidas de la casa de doña Viviana, se levanta porque supuestamente faltaba líquido
pero al momento de llegar al servicio médico legal estaba con su contenido completo. Sergio Coronado, el nuevo abogado de la familia Heger al teléfono. Cristiana Acuña, quien realizó esta investigación, tiene una pregunta para ti en vivo, Sergio. Ok. Buenos días, don Sergio. Cristiana Acuña por acá, periodista del matinal de Televisión. ¿Cómo se explica que la Policía de Investigaciones haya permanecido durante casi 15 días al interior de esta casa, incluso conviviendo con la familia, y no fue aislado esta casa, no fue aislada y no permitir que entrara la familia para poder levantar las pruebas? Lo que usted me señala es uno más de los grandes errores que se cometieron a propósito de la forma en que se trabajó. Se trabajó de manera muy inocente. Y cuando se trabaja de esa manera por la policía, insisto, usted no ve cosas que tienen que llamarle la atención, no entrevista a gente que tiene que entrevistar y no levanta evidencia que tiene que levantar. Eso significa que prueba que se pudo levantar en su momento y analizar, ya no se hizo. Se le hizo un tremendo daño a esta investigación por la forma en que se trabajó. Y todo eso es producto de que desde un principio como que se negaran a la posibilidad de que esto hubiera sido un homicidio y solo se desarrolla la teoría de un suicidio. Lo peor que le puede ocurrir a un equipo investigativo cuando tiene a su cargo una muerte o desaparición sospechosa es trabajar en base a una sola hipótesis. Porque eso significa que prueba relevante se descarta. Siempre se trabaja de lo más a lo menos. Siempre se trabaja como un homicidio. Cuando se trabaja así, se levanta todo lo que hay que levantar. Eso no se hizo en este caso. Abogado. ¿Cristian? Abogado, también hay un aspecto, ¿cierto?, de esta investigación que es el primer día. Vamos al primer día de este caso, cuando Jaime Anguita recibe este llamado supuestamente extorsivo, que le advertía que su mujer se encontraba en peligro. Dentro de la investigación, ¿se ha logrado identificar a este sujeto? Porque el lugar de donde fue efectuado este llamado sí fue identificado, fue ubicado. No obstante, esta persona se ha logrado identificar, se habla de un hombre calvo, y que no fue registrado por las cámaras de seguridad. ¿Qué antecedentes hay respecto de él? Y si es importante encontrar a este sujeto. Ese tema de la persona que efectuó este llamado muy extraño y además coincidente con la hora en la que habrían ocurrido los hechos, entre las 10 de la mañana y la 1:30 de la tarde aproximadamente, es un tema que a juicio mío no ha sido trabajado de manera completa. La identificación de esa persona solamente quedó en la confección de un retrato hablado, pero no se han efectuado diligencias, a mi juicio, que tiendan a identificar a ese personaje clave en esta investigación. Sergio, ¿cómo esa le persona va? podría aportar antecedentes valiosos, ¿no? Para ver un poco qué pasó con este flujo de llamado, por qué llamó, por qué fue coincidente con la desaparición de Viviana Heger. Por supuesto, esa persona es fundamental y se suma al resto de la evidencia que a nuestro juicio no ha sido todavía analizado de manera adecuada. Respecto a ese llamado, si bien la versión del marido de Viviana es que habría sido un supuesto señor que le está pidiendo una recompensa o dinero, también han habido teorías que han dicho que podría haber sido un sicario. Yo le he señalado a la familia que no vamos a cometer los mismos errores que se cometió por la Policía de Investigaciones. Cuando me plantea eso, yo le digo, no descartamos nada. Perfecto. Pero sería muy poco prudente de mi parte decirle, eso es lo que pasó, sí, porque todavía no tenemos absoluta claridad respecto de ello. Sin duda. Yo no descarto nada, y el trabajo que me encomendó la familia es precisamente no descartar nada y encargarme de que no se deje sin ninguna diligencia sin hacer. Sergio, Karina Álvarez te va a hacer una pregunta. Sergio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda de procedimiento. ¿Este caso lo lleva la Fiscalía de Puerto Montt o hay Fiscalía en Puerto Varas también? Lo lleva la Fiscalía Local de Puerto Varas. Los hechos ocurrieron en Puerto Varas, en un condominio de esa ciudad. Así que está a cargo de la Fiscalía de Puerto Varas. Ya, pero usted trabajaba en la Fiscalía de Puerto Montt antes. ¿Era fiscal de Puerto Montt? Así es. ¿Y usted, en su calidad de fiscal de Puerto Montt, alguna vez, y esto se lo pregunto, sé que es complicada la pregunta que le voy a hacer, pero alguna vez escuchó alguna teoría, algún antecedente que a usted lo hiciera pensar de un mal manejo a propósito o de algo que faltara en esta investigación que hoy día lo hace tomar este caso? Yo soy muy respetuoso de la labor de mis ex colegas
y soy muy responsable con lo que le voy a decir. Yo creo que en las deficiencias investigativas que son evidentes en este caso, no le cabe responsabilidad alguna a los fiscales que han participado en esta causa. Un fiscal lo que hace es trabajar con la evidencia que recolecta y que toma, en este caso el equipo policial. Sí, pero Sergio, el fiscal es el que ordena a la policía las pericias que tienen que realizar. Y en este caso usted también hablaba de una actitud inocente de la policía. ¿Y esa actitud es inocente o es negligente? ¿Y esa negligencia depende de quién? ¿De la propia policía o del fiscal que llevó el caso? Las negligencias en este caso son, a mi juicio, atribuibles al equipo policial que estaba a cargo de la investigación. Son los policías los expertos, son los policías que trabajan supuestamente con protocolos a la hora de llegar a un sitio de suceso, aislarlo y trabajarlo. Lo que hace un fiscal es, en este caso, esperar los informes, ser informado por las policías y en base a esa información tomar decisiones. La información que se le entregó al fiscal en su momento fue incorrecta e incompleta. Sergio Coronado, nuevo abogado de la familia Heger, te queremos agradecer. Muchísimas gracias por este contacto, este testimonio y por supuesto todo el éxito para saber qué le pasó a Viviana. Un saludo muy grande también a la familia. Y Sergio, gracias. Nos vamos de inmediato con Cristian Acuña porque continúa este tema. Cristian. Así es, Ignacio, porque una de las pericias fundamentales para la familia de Viviana Heger era la realización o la intervención, ¿cierto?, del sargento Aarón Jara de Carabineros, entomólogo. El señor de las moscas es conocido este personaje que se dedica precisamente a llegar a la solución de los casos policiales a través de la entomología. ¿Cómo trabaja el sargento Aarón Jara? Lo vemos en la siguiente nota. El último caso en que ha sido solicitado el trabajo del entomólogo Aarón Jara es la extraña muerte de Viviana Heger, la contadora de Puerto Varas cuyo rastro se pierde 42 días para luego aparecer en el mismo lugar donde fue vista por última vez con vida, su propia casa. ¿Podría existir en este caso la contratación de un sicario? Perfectamente. Perfectamente. Y a eso apunta la intervención de terceras personas y a eso apunta cuando yo le decía que hay un autor intelectual y autores materiales. Los autores materiales podrían ser los sicarios ilustrados. Según el abogado Humberto Neumann, quien representa a la familia de la mujer, el sargento Jara podría despejar importantes dudas en este misterioso caso. Por ejemplo, podría determinar la data de muerte a través de una simulación de putrefacción realizada con carne de cerdo, muy similar a la humana. Estas moscas, por lo general, no habitan al interior del domicilio, sino en el exterior. Ahora, si hay un cadáver en descomposición al interior de un domicilio, esta mosca va a ingresar. Al tener alguna puerta, alguna ventana abierta, pues el olor va a ser atraída hacia el cuerpo. Y en el cuerpo va a depositar sus huevos y esos huevos, pasado un tiempo, va a eclosionar y va a emerger la larva. Pero, pese al interés de la familia porque se realice este importante peritaje, la Fiscalía de Puerto Varas decidió no acoger la petición. Esta decisión frustró a la familia de la contadora, que tenía muchas expectativas en esta diligencia que no será efectuada. Sobre todo porque están seguros que la contadora no se suicidó y sospechan de un homicidio. ¿Qué te pareció a ti cuando la justicia dice, con toda la investigación, ¿cierto?, dice Viviana se suicidó? Que nunca nosotros aceptamos eso. Y por eso es nuestra lucha diaria para buscar una verdad. Nosotros no estamos como familia culpando a nadie. Nosotros como familia estamos buscando una causa, una de muerte, una verdad. Porque la Vivi no se suicidó. De lo único que estamos seguros es que la Vivi no se suicidó. Según los antecedentes aportados por el abogado de la familia, se pidieron análisis posteriores al hallazgo del cadáver y estos arrojaron un antecedente sorprendente. Al herbicida de marca Roundup, que supuestamente era con el que se quitó la vida a Viviana Heger, no le faltaba contenido. Tenía el litro que venía de fábrica. Este frasco con herbicida contenía 1000 ml, o sea, 1 litro. Y esa es la capacidad total que contiene este frasco
baldado. Por lo tanto, si no faltaba nada, ¿con qué se habría intoxicado, envenenado Viviana? La familia de Viviana Heger evita que el caso sea cerrado como suicidio. Solicitaron la exhumación del cuerpo de la contadora, diligencia que fue aceptada y realizada por la justicia. A este peritaje no asistió su esposo Jaime Anguita. Porque comprenderás que esta es una muestra de dolor. No es un cuy el que se desenterró, es una persona. Es el compañero de 17 años de Jaime Anguita, es la mamá de las dos hijas de Jaime Anguita, y para ellos esto causa muchísimo dolor. El tanatólogo Luis Rabanal participó de un análisis solicitado en forma particular por la familia de Viviana Heger. Descartó de plano que la mujer haya ingerido el herbicida, el principio químico activo que tenía el cuerpo de la contadora y que había sustentado la teoría del suicidio al asegurar que era provocado por el herbicida, también pudo ser originado por la propia putrefacción del cadáver. Se ha encontrado una sustancia indirectamente que es un componente de distintos elementos que están presentes tanto desde el punto de vista en lo que se refiere a compuestos herbicidas, como también está presente y surgen los casos de putrefacción, de descomposición, como ha sido el caso. El tanatólogo va más allá. La posición del cuerpo le hace suponer participación de terceros en la muerte de Heger. La mitad del tórax o del tronco está con las prendas desplazadas hacia arriba, ¿ya? Eso no es típico para una persona que fallece y cae digamos, inconsciente. El hallazgo del cadáver en la misma casa donde desapareció el día número 42 de que se perdiera su rastro también llama la atención del tanatólogo Rabanal, como asimismo de la familia de la contadora. Como nadie sintió olor a putrefacción si la teoría del suicidio decía que siempre había permanecido en la buhardilla ubicada al costado del dormitorio matrimonial? ¿No les parece usted un poco extraño? O sea, de todas maneras. De todas maneras que aparezca ahí, nosotros íbamos a la casa, incluso yo el día 38 estuve en el dormitorio, supuestamente al lado donde ella estaba. ¿Y no sentías ningún olor? No. Yo estuve ahí con Susan y no. Yo no te puedo decir, sentí olor, sentí algo raro, no. Otros antecedentes llaman profundamente la atención del abogado de la familia de Viviana Heger. El último informe del Servicio Médico Legal entregó luces de un homicidio. Lo último, que ya se determinó por el último informe que hizo el Servicio Médico Legal de Santiago, es de que se presume con bastante fuerza de que hubo intervención de terceras personas. Dado que estas marcas que se encontraron en las muñecas, que se pensaba que habían sido producidas por una polera que era demasiado ajustado en los puños, había producido eso, pero se determinó que no era así, sino que había estado amarrada. El informe del Servicio Médico Legal, según este abogado, arrojó más antecedentes clarificadores del caso. Porque ella estuvo amarrada. Además, como le decía antes, hay una señal de un pinchazo de inyección. También hematoma en los brazos, como que estuvo, cuando se toma a una persona con fuerza, ¿no es cierto?, se produce esta hematoma. Y porque también aparece un golpe en el cráneo. Es por eso que consideraban de suma importancia la participación del sargento Jara en esta investigación. Él está dispuesto a participar de estos y otros enigmas policiales, donde soliciten su ayuda y conocimientos. Eso es lo que se produce precisamente en Puerto Varas. Lo que pasa es que nos llama la atención, y por eso se lo preguntaba a don Sergio, porque si era suicidio la teoría, y ven que no había ningún elemento para poder suicidarse, por ejemplo, el tema del veneno, estaba el litro del litro que habían comprado, no había ningún otro elemento, y por qué además se descartan o se evita, por ejemplo, el señor que quería hacer la pericia con los insectos. Sí, por eso es que el abogado nuevo tiene esta suspicacia
hace ahí yo creo que son absolutamente plausibles. O sea, él dice, aquí se ordenó una investigación por el fiscal y la policía descarta de forma inmediata, desde el principio, la posibilidad de un homicidio, cuando generalmente es al revés. Tú descartas primero el homicidio para pasar a la tesis del suicidio. ¿Qué le pasó a Viviana? Por supuesto que en la mañana de Chilevisión vamos a seguir con eso, este informe que ha estado a cargo también en todo minuto de Cristiana Acuña y su equipo.